Más que nutrición, digerimos la ciencia para llevarla a la práctica. ¿Quieres cuestionar y entender la ciencia para llevarla a la práctica y así mejorar el rendimiento y la salud de atletas, personas activas y población general? Acompáñanos en este viaje de compartir información, donde estaremos conversando sobre nutrición, deporte y salud. Somos Paola y Andrea, dos nutricionistas y además corredoras que comparten la misma pasión, la necesidad de divulgar información veraz, actual y práctica. Aquí hablaremos nosotras y también invitaremos a expertos en diferentes áreas relacionadas al deporte y bienestar para crecer y aprender. Bienvenidos a nuestro podcast, Más que Nutrición. Hola, bienvenidos. Estamos en un nuevo episodio de Más que Nutrición. Hoy nos acompaña Xiomara Coronado desde Ecuador. Y bueno, vamos a hablar de un tema súper interesante que es la pérdida de grasa en fitness y culturismo. Estoy súper segura que pues aquí todos van a querer escuchar sobre este tema. Y bueno, para comenzar, Xiomara, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Y bueno, pues sería ideal que nos comentaras un poco sobre ti, cómo te iniciaste en nutrición, que nos cuentes un poco de tu incursión en el mundo del fitness también cuando has competido y bueno, qué estás haciendo en este momento. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Bueno, mi nombre es Xiomara Coronado, soy nutricionista, dietista de Ecuador y me especialicé en nutrición deportiva, pero la nutrición deportiva regularmente es guiada siempre hacia el rendimiento, ¿verdad? Entonces me di cuenta que a mí lo que me apasionaba era más bien los deportes de puntuación estética. Entonces comencé a hacer más cursos y a especializarme un poco más en los cambios de la composición corporal. Eh, y aparte, bueno, justamente por eso, ahora soy también atleta de fisicoculturismo y la categoría en la que yo compito se llama Wellness, que es una categoría dentro del fitness, no es fisicoculturismo en particular, porque no tengo tanto volumen ni tanta definición como una fisicoculturista, pero es más bien desarrollo del tren inferior y arriba pequeño como una participante de bikini, que yo creo que la conocen un poquito más. Uh-huh. No sé qué más te podría contar. No, cuéntanos qué estás haciendo en este momento. ¿Estás pasando consulta o más o menos del área profesional que estás haciendo? Ya, bueno, yo tengo consulta privada, atiendo a, bueno, personas comunes que son físicamente activas. Regularmente no trabajo hace algunos años ya en la parte clínica, solamente personas sanas que quieren cambiar su composición corporal y con atletas de fisicoculturismo. Sí tengo algunos atletas de rendimiento, pero en realidad, bueno, mi fuerte es el tema de cambios en la composición corporal. Bueno, entreno todos los días. Bueno, el tema de la pandemia fue para mí terrible porque no pude ir al gimnasio y hacer mis cargas con pesos que yo regularmente trabajo, pero bueno, seguimos entrenando en casa y eso es lo que estoy haciendo ahora. Bueno, me Hace imagino. muchos años, no, desde el 2017, desde el 2011 al 2017, y yo creo que los conoces a casi todos, fui asesora del Instituto Gatorade de Ciencias del Deporte para Ecuador. Ok, claro. Mira, ¿y hace cuánto tiempo comenzaste a competir? Bueno, yo tengo actualmente 40 años, ahora en octubre cumplo 41, y empecé a competir a partir de los 36 años. Cuando tenía 36 años, me entró esta idea de querer demostrarme a mí y a las personas que dudaban que los nutricionistas y peor a esa edad podríamos competir y tener un buen nivel, y me decidí hacerlo. Entonces, desde ahí, ir al gimnasio o a practicar actividad física desde muy pequeña. Hice desde Kung Fu hasta ir al gimnasio, como regularmente lo hacemos todos de manera recreativa, pero competir de manera formal a partir de los 36 años. Wow, bueno, súper inspiradora. Y bueno, ahí cuando en la descripción van a estar tus redes sociales, los que no han visto las redes sociales de Xiomara y pueden ver un poco
bueno, de cómo trabaja de fuerte. Mira, Xiomara, para comenzar, antes de entrar como en el tema ya de la pérdida de grasa, queríamos saber más o menos qué aspectos o cuáles aspectos crees que deben tomarse en cuenta en cuanto a cambios de hábitos en el estilo de vida previo a aplicar una estrategia pues ya enfocada en la pérdida de grasa. Bueno, primero saber para qué, o sea, no hablando ya de culturismo, porque obviamente ahí es muy obvio que es la parte ya final de tu preparación, ¿no? Pero cuando viene un atleta o una persona físicamente activa que quiere hacer esto con su cuerpo, tienes que definir bien por qué. Porque muchas personas piensan que llegar a una definición extrema es sinónimo de salud, y no necesariamente. Hay que pasar por un proceso, yo diría en muchas ocasiones, hasta traumático, si lo queremos hacer muy rápido, si queremos en una fecha, porque regularmente te dicen, ay, quiero estar así para una foto, o porque me caso, o por alguna cosa en particular, pero es un proceso de mucha dedicación. Preguntarle al paciente o al atleta, bueno, que si está dispuesto a dejar su vida social, a estar mal genio, a tener los niveles de energía muy bajos muchas veces, a perder un poco de su masa muscular en ese intento que tanto le ha costado. ¿Qué más? A traquear sus macros, ¿no? A estar muy pendiente y pesando casi todo, porque de eso va a depender mucho cuánto éxito tengan en todo ese camino. A entrenar duros a pesar de no comer lo que estaban acostumbrados a comer. Porque muchas veces pensamos, listo, voy a hacer dieta o voy a bajar mi consumo de calorías y también bajo mi entrenamiento y voy a estar... No, tú tiene que estar al mismo nivel para que así surta, sobre todo el efecto de mantenimiento de masa muscular, ¿no? Entrenar con las mismas cargas, eso no puede variar. Entonces, aún así, seguir entrenando con hambre y con poca energía. Y sobre todo lo que yo digo, el aislamiento social. Ya todos lo vivieron en cuarentena, es lo que muchos culturistas vivimos todo el año. Sí. Hay reuniones, vamos, saludamos, y para no estar mal genio, con mala cara, porque no me puedo comer la torta, porque no puedo comer eso que tanto me gusta, muchas veces lo hacía, es hola, 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 y me iba. O sea, ni me despedía de nadie, y entonces todos los aspectos que uno tiene que sacrificar, hay que estar muy conscientes de que sí lo quiero hacer. Porque he tenido hasta atletas que han hecho toda su fase de ganancia de masa muscular y ahí es cuando falla todo. No están dispuestos, por ejemplo, a dejar el alcohol, que no o sea, es algo muy obvio, pero me creerías que no lo quieren dejar. No dejar las fiestas, no salir, o sea, no están dispuestos a hacerlo. Entonces, sí, la gente podría haber pensado que ahora que me preguntas esto, yo iba a decir que el músculo esté así, o que este porcentaje de grasa esté. A mí no me importa tanto eso, me importa cuán comprometido estás con ese cambio que vamos a hacer y que estés consciente de que sobre todo a los competidores, que ese porcentaje de grasa o esa suma de 6 pliegues que vamos a tener no es algo que te va a durar para siempre. Entonces, es algo que puedes perder en algún momento y que tienes que estar consciente de ello. Sí, yo creo que esa parte, o sea, es muy importante preparar a la persona a lo que se viene y ver si está dispuesto a lidiar con esto, ¿no? Como que tanto lo quieres, ¿no? Pero sin duda es un camino súper interesante. Y bueno, ¿cómo debe empezar este protocolo o este proceso de pérdida de grasa? ¿Cuáles son las cosas que tomas en cuenta al inicio? Sobre todo haciendo énfasis en los métodos de la composición corporal que nombraste ahora, cómo generalmente en el mundo del fitness y culturismo hacen estas evaluaciones y en qué parámetros más o menos te enfocas. Claro. Bueno, lo primero es determinar la composición corporal del atleta que vamos a tratar, ¿no?
a mí me gusta mucho utilizar antropometría, siento que me da muchas más variables, en realidad la bioimpedancia, no, por lo menos a mí en la práctica y en esto no me resulta tan adecuado. Prefiero hacer, el plicómetro es mi mejor amigo en estos momentos, y también ver cuál es su índice músculo óseo para saber si ya llegó a su tope, por lo menos de manera natural, dependiendo de la categoría en que cada uno quiera participar. Porque ya las categorías de fitness no se necesitan ser tan musculosos, pero sí tengo que saber hasta cuánto pueden llegar, sobre todo en categorías ya de físico-culturismo, que son categorías de peso, ¿no? Entonces va a depender mucho de eso. Me gusta mucho utilizar como base suma de 6 pliegues para Ajá. medir basa y posa, para ir teniendo un control, pero no me quedo solo en ellos. Regularmente escogemos, bueno, no sé cómo le digamos acá, pero pliegues problema, y esos son muy independientes. Entonces comenzamos a Mm. trabajar también con ellos, medirlos aparte, y porque a veces son pliegues raros que no tienen nombre, a veces le pongo abajo de la colita, o sea, cosas así, porque son cosas muy, muy, muy particulares que tenemos que ir viendo poco a poco con el paciente, con el atleta en este caso, para que vaya mejorando su composición corporal. Wow, qué O sea que interesante. O sea, qué interesante que, claro, me imagino que tiene que ver con partes de cómo los van a evaluar o las áreas en donde se tienen que enfocar quizás, ¿no? Cómo se ve, ¿no? Entonces, cómo bajar o cómo monitorear que la grasa en esa parte particular del cuerpo disminuya. Xiomara, claro, hay como valores, bueno, me imagino que tú desarrollas tus propios valores de referencia, pero me da curiosidad si en, no sé, en la investigación o en la evidencia o en el mundo del fitness y culturismo tienen como algunos valores de porcentaje de grasa o de sumatoria de pliegues recomendados. como a mí me gusta trabajar mucho más que con porcentajes de, de grasa, me gusta trabajar más con, o si hablamos de la suma de 6, me gusta trabajar en los percentiles. Entonces, dependiendo de la categoría que compitan, en bikini, saludables, Ujú. que, por ejemplo, pueden estar en el rango de entre 50 a 40 milímetros en la suma de 6 pliegues. Y más abajo entrarían body fitness, que ya son un poco más marcadas, físico-culturismo femenino, y ya va a depender mucho de esas categorías, pero de ahí hasta abajo. Yo creo que lo mínimo que yo he medido a una mujer que vaya a participar y nunca ha tenido una físico-culturista como tal es 35 milímetros. Ajá. En Y seis ya, y pliegues. como ellos no, nosotros no, por ejemplo, no nos sometemos, claro, no nos sometemos a deshidratación, no llegamos un poquito más abajo. Los hombres, al contrario, menos de 33, 32, y muchas veces lo mínimo que yo he medido a alguien en suma de 6 pliegues es 22, pero ya deshidratado, la piel bien finita. Sí, le decían que parecía el hombre sin piel, muy finita, era casi un guante, pero obviamente se rehidrataba y eso rapidito lo perdíamos. Pero antes de subir a tarima es lo mínimo que yo he medido a alguien. Entendí. Recordemos que un atleta está como por ahí entre de 70 para abajo en mujeres, más o menos, y Ujú. creería que 45, 50, 45 para abajo en hombres, ¿verdad? Fútbol de 50, ¿verdad? Sí. Media, media, sí. Entonces, eso. Y de ahí nos vamos a los pliegues en particular. Y eso ya obviamente no entran en la sumatoria, sino que los vamos monitoreando con fotos y con el plicómetro. Con el Ujú, picómetro. ujú. Entendido. Wow, me parece súper, súper interesante. Y otra cosa que yo creo que es importante, me imagino que la estableces con cada atleta, dependiendo, pues, de manera individual, por supuesto. Pero me gustaría saber cómo se lleva el tema de el ritmo adecuado para la pérdida de grasa, porque me imagino que habrá personas que quizás llegan con metas un poco que no son tan realistas, y bueno, tomando en consideración que es algo individualizado, a manera general, ¿qué nos puedes decir de esto en cuanto al ritmo adecuado de esta pérdida de grasa? Bueno, lo primero ahí también es definir cuánto tiempo tenemos.
¿ya? Regularmente una preparación para descenso de masa adiposa, a mí no me gusta tratar con atletas que tengan menos de 4 o 6 meses. Eso, no sé si has escuchado alguna vez que en 12 semanas hacen definición, en 3 meses. Eso es muy poco o nos arriesgamos a perder músculo, porque hacemos déficits muy agresivos, que lo más probable es que se pierda más masa muscular de la que podríamos esperar. Entonces, regularmente me gusta mucho cuando tenemos alrededor de 26 semanas, que podrían ser unos 6 meses. Entonces, ahí el ritmo de pérdida de peso, las primeras 8 semanas, que no sobrepase el 1% del peso. De ahí, Ok. hasta llegar más o menos hasta los 6 meses, podríamos llegar a perder semanalmente un promedio de 0.5 a 0.25 del peso total, proveniente de la grasa. De la grasa, Entonces, ok. entonces, es muy importante esa planificación porque regularmente pensamos que la pérdida de grasa es lineal. No sé si has escuchado que debería ser entre 0.5 a 1% durante X cantidad de semanas para asegurar esto, pero a medida que yo voy perdiendo peso, ya hay mucho menos que perder, entonces tengo que calcular esa disminución que va a haber a lo largo del tiempo para así poder llegar a punto. Ahora, es muy importante que esté yo en mi punto de competencia menos un par de semanas antes de la competencia. Yo ya debería estar lista. Y lo único que haría sería un par de pruebas, lo que decías, la carga y descarga de carbohidratos para la puesta a punto. Pero no podemos estar con el tiempo sobre el tiempo porque muchas veces hay que hacer ajustes. Entonces no nos daría espacio para poderlos hacer. Entiendo. Y en este tema, claro, lo hemos hablado en estas preguntas, has tocado o has hablado, te has referido a la parte de la masa muscular, ¿no? Y de la ganancia de masa muscular. Es como volviendo un poquito para atrás, pero si nos puedes explicar cómo es este proceso en fitness y culturismo, en cuanto al proceso de que primero se debe ganar masa muscular y luego se pierde grasa. ¿Cómo es necesaria esa ganancia de masa muscular previa a la pérdida de grasa? Cómo se maneja esto? Claro, bueno, sobre todo cuando el atleta es novato, va a hacer su primera competencia o ha hecho un par de competencias que de repente no le ha ido muy bien, porque ya cuando de repente coge el gusto ya te vas de largo. Entonces, al hacer la evaluación, como te decía, ver el índice músculo óseo, a ver qué tan cerca está de su techo de músculo, para así determinar si ya podría empezar a hacer un descenso de masa adiposa y también escoger una fecha de competencia, porque esto sí tendríamos que saber a qué campeonato va para ver si nos dan los tiempos. Pero se recomienda que si en todo caso nos damos cuenta en la evaluación que la cantidad de masa muscular es muy pobre, ¿no? Por ejemplo, en mujeres me ha tocado, porque quieren ser bikini, son muy delgaditas, su índice músculo óseo es 2.9 kilos de músculo por cada kilo de hueso, es bajito. En hombres 3.5, que regularmente es muy bajo, y se sienten muy grandes porque han venido de una etapa de bulking, donde están grandísimos, pero en realidad casi todo es masa adiposa. Ujú. Y, Xiomara, una cosa ahí en particular para que nos aclares, tanto en el tema del fitness y el culturismo, pero yo creo que para la gente que también solo va al gimnasio y todo esto, hay una pregunta que quiero hacerte, bueno, dentro del tema, pero saliéndonos un poco del tema, Salimos un poquito. porque yo quisiera saber que nos aclares o que quites este mito que hay en cuanto a, ¿es posible perder grasa y ganar músculo a la vez? Sí, sí es posible, pero depende de algunos factores, sobre todo qué tan novato eres, ¿no? Y se ve, o sea, qué tan novato eres haciendo entrenamiento de fuerza.
¿Ya? ¿Qué tanta masa muscular tienes? Porque si ya estás casi cerca a tu techo de masa muscular, ya es, ni por más que querramos, y regularmente la gente confunde aumento de masa muscular con definición muscular, ¿no? Lo confunden regularmente. A mí me dicen, yo quiero aumentar masa muscular, y cuando les digo, bueno, listo, entonces vamos a hacer una etapa de ganancia de peso porque baja. No, 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 pero yo quiero estar así como estoy, pero que se me vea el músculo definido. Entonces yo, no, entonces quieres definición muscular. Pero sí, en realidad sí o sea, sí se podría hacer las dos cosas al mismo tiempo, porque la energía que genera la utilización de grasa como fuente de energía nos sirve como para de repente suplir esa necesidad que tiene el cuerpo de energía para crear masa muscular, ¿no? Nos saca del déficit, a pesar de que estamos comiendo menos calorías de las que nosotros suponíamos que utilizábamos. Entonces, sí, en realidad sí se puede. Se hizo un estudio, no sé si me acuerdo, como de 16 semanas, en obesos sarcopénicos ancianos, de avanzada edad, y se dieron cuenta que a pesar de estar en déficit, ellos que tenían muy poca masa muscular, lograron ganar 1 kilo más o menos en 16 semanas de que hicieron este estudio de masa muscular. Entonces va a depender mucho de qué tan novato eres en esto, de cuánto músculo tienes al inicio de este proceso. Pero ahora poco el doctor, no sé si lo conozcas, Guillermo Escalante, él sacó un estudio y con Brand Schofield, de que no importa tampoco que no seas tan novato. Sí se ha visto cambios en algunos atletas entrenados. Entonces, sí, sí es una posibilidad. Sí se podría, lo que antes se creía que no se podía hacer, que si no estabas en déficit no perdías, y si no estabas en superávit no ganabas masa muscular, ahora se está viendo que sí, va a depender mucho, lo que aquí prima más es el estímulo, el entrenamiento de fuerza. Interesante. Bueno, estoy llegando un poco Hola. tarde. Hola, Xiomara, bienvenida y disculpa que problemas técnicos que me hacen llegar tarde. Pero creo que llegué a la pregunta Muy bien. perfecta porque además este tema o sea, es como un mito, como decía Paola, de que no puedes ganar masa muscular mientras estás haciendo un déficit, pero es importante que aclares ese punto de que depende de qué tan entrenado estés, de por supuesto el estímulo, y me imagino que también primaría un poco lo que sería el timing nutricional, o sea, la ingesta de nutrientes, en qué momento, a lo mejor eso también pudiera ayudar, ¿no? Y entrando un poco Por supuesto. en cómo determinar esta prescripción de calorías, qué componentes comprende el cálculo de ellas, y también si nos pudieras contar en qué consisten estos periodos de refeed o de realimentación, no sé si sería adecuado traducirlo así al español, me imagino, creo que sí. Háblanos un poco de eso. Bueno, antes de irnos a ese tema que me parece como que el más interesante de todos, no quería dejar pasar una parte que se me quedó como que si tenemos que ganar masa muscular antes de empezar la pérdida de grasa, ¿ya? Entonces, una vez que determinamos si todavía necesito ganar masa muscular, listo. Retrasamos el tiempo en el que yo voy a prepararme para ya hacer la definición porque tengo tal competencia, y empiezo a ganar masa muscular, pero una vez que mi porcentaje de grasa no esté tan alto. O sea, si tengo que empezar a hacer un déficit para que mi masa adiposa en hombres no esté más allá del 23%, perdón, del 15%, y en mujeres más allá del 23%. Porque si comienzo a ganar masa muscular cuando tengo bastante grasa, lo más probable es que obviamente me sienta muy incómoda en el intento, y si eso no interesa mucho, cuando quiero hacer el descenso de peso, me llevo también masa muscular que recién he ganado. Entonces, es muy importante como que tengan esto en cuenta, y no llegar a definición extrema antes de ganar masa muscular. Porque lo más probable es que me dé hambre. O sea, cuando a mí y me ha pasado con atletas, que a mí me dicen, bueno, se acabó la competencia, ahora sí, a ganar músculo porque te faltó acá, es como que nos dieran nos abrieran las puertas para decir, come, se me sube el apetito y lo primero que ganan es mucha grasa.
la masa muscular toma su tiempo, entonces después bajar eso es mucho más complicado. Y regularmente, si yo soy competidor que tengo mucha experiencia, cuando tengo que entrar en esta fase que se llama bulking, ¿verdad? Cuando tengo que entrar en el bulking, ir midiendo mi grasa y que si yo ya estoy ganando entre 3 a 5% más de grasa en este intento, hacer un mini cut para evitar que esto se me vaya saliendo de las manos. Entonces, eso es súper importante y quería comentarlo antes de pasar al tema que me preguntaste, porque ese también es el que más me están preguntando ahora, el tema también de los refeeds, cómo calculo las calorías que debería tener, y eso, es como casi de cajón. Genial. Ok, entonces, a No, ver, genial la aclaratoria. chévere. Bueno, las calorías, para calcular las calorías podemos hacerlo de dos maneras. Con la fórmula, ¿verdad? La fórmula que más utilizo yo es Harris-Benedict, la actualizada, la que creo que actualizaron en el 91, y más el factor de actividad. Eso es como lo más sencillo, es inmediato, no tengo que hacer mucha cosa con eso. Pero he tenido algunas experiencias con un par de atletas en los cuales probamos que hagan el control de la ingesta y el peso diario durante 15 días, para ver qué tan exacto y qué tan bueno era manejarlos así. Bueno, solo 2 quisieron hacerlo porque no querían perder el tiempo, y lo que hicieron fue pesarse todos los días en ayunas, en las mismas condiciones, en ayunas por la mañana, antes de ir, después de ir al baño, antes de bañarse. Se pesaron y lo fueron registrando todo el peso todos los días a la misma hora durante 2 semanas. También lo que comían, lo pesaban, todo eso iba anotado, y analizamos cuánto peso, si mantenían el peso con esa misma carga calórica, y ahí podemos definir mucho más exactamente. Nos fue muy bien con la primera intervención, porque regularmente cuando hacemos por fórmulas nos corremos el riesgo de que estemos sobreestimando o estimando menos lo que ellos comen y gastan, ¿verdad? Entonces lo hicimos así y nos fue muy bien, pero regularmente no les gusta someterse a eso los atletas de fisiculturismo. No les gusta perder el tiempo en eso. Sí, y cómo, o sea, aparte después de la fórmula, si volvemos al tema de los refeeds, ¿por qué los refeeds son importantes y qué hay detrás de ellos? Porque creo que es algo que no todo el mundo maneja, ¿no? Y cada cuánto se debe meter esta semana. Bueno, no sé, cuéntanos un poco más tú que sabes más sobre el tema. Bueno, los refeeds regularmente yo creo que es como el nombre medio como millennial de lo que nosotros conocíamos como ciclado de carbohidratos o ciclado de calorías. En realidad va por ahí, porque cuando yo lo leí pensé que era algo muy novedoso, pero yo me di cuenta que sí lo estaba haciendo y yo le decía ciclado de carbohidratos, ¿ya? Entonces, esto de aquí, cuando trabajamos con atletas o con deportistas o al inicio de una intervención para hacer descenso de peso, regularmente me gusta hacerlo las calorías que vayan lineales, ¿no? Y los macros también. O sea, todos los días igual todo. Pero el atleta muchas veces como que se aburre, o ya vemos que, como que, sobre todo en fisiculturismo, si tú no sufres, no estás haciendo bien las cosas. O sea, buscamos sufrir y que nos cueste, o sea, eso es como algo heroico. No sé si de repente pasa en atletismo, que era el de no tomar nada en toda la carrera, ¿verdad? Me acuerdo, o sea, eras como más héroe haciendo eso. Acá es el que sufre más, el que come más feo. Entonces, lo que regularmente hacemos es bajar las calorías, por ejemplo, en una semana de 7 días, bajar las calorías durante 6 días, ¿no? Y subirlas hasta el mantenimiento un día. Pero ese día solo se suben los carbohidratos. Entonces ese día es el que llamamos refeed. No es un cheat meal, regularmente lo confunden con esto, con que es el día, mi día alto en carbohidratos, entonces me voy a comer lo que sea. No, es de lo que tienes que comer, pero arriba. Pero al final del día, comes las mismas cantidades de calorías que venías haciendo en tu déficit lineal. O
sino que es como simplemente otra distribución. Lo que he visto con los atletas que lo hacen es lo que te decía, o sea, sufren los 6 días y ese día es como que, llegué, ¿no? Eh, Hacen la carga de carbohidratos, regularmente lo hago antes, el día anterior, 24 horas antes del día que hacen el músculo que más les interesa mantener, o el que más los demanda. Por ejemplo, tren inferior es lo más probable en mujeres, y pecho y espalda en varones, ¿verdad? Y es básicamente eso, lo que regularmente hacíamos en ciclado de carbohidratos durante mucho tiempo. Eso es lo que se conoce ahora como refeed. Sí, no, y es Y bueno se que hayas hace hecho esa una vez. aclaratoria de cheat meal, porque ya me imagino a los oyentes diciendo, o sea, que tienen el cheat meal todas las semanas. Pero me imagino que a nivel psicológico No, para estos atletas también ese día es importante, o sea, porque no te aburres, lo exacto. que dices tú. Estás esperando ese séptimo día para, bueno, comer así sea un poco más de arroz, un poco más de pasta, un poco más de lo que te toque. ¿Y cuáles Exacto. serían las directrices, Xiomara, a nivel y recomendaciones generales al momento de la distribución de macronutrientes? Porque, bueno, nos estás hablando del ciclado de carbohidratos, pero ¿hay alguna otra consideración en cuanto a proteínas y grasas? Bueno, sí, ya cuando estamos haciendo descenso de peso, es muy importante la cantidad de proteína y fibra que va a ocupar el valor calórico total de esa dieta. Regularmente la proteína es el protagonista. He tenido algunos atletas que han consumido hasta 6 gramos de proteína por cada kilo de peso. Sí, o sea, no lo he recomendado yo. Cuando hemos hecho como que este control de ingesta en dietas anteriores, ha sido esa cantidad. Y les pregunto que cómo son capaces, porque regularmente es muy difícil llegar. Y son atletas grandes. O sea, imagínense la cantidad de proteína. Y bueno, que casi que también la toman, se la comen dentro de la misma comida. Hubo un atleta que era de culturismo que tomaba Coca-Cola con atún licuado, y se lo tomaba, y aparte comía pollo con claras de huevo. Y era así. Era muy, 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 muy Eso es impresionante. Hasta a mí horrible. no, terrible. Pero la recomendación general es 3, máximo 3 gramos por cada kilo de peso, de proteína. Regularmente yo lo trabajo eso sobre masa magra, en lo particular. Pero sé que algunos colegas y algunos entrenadores recomiendan hasta 3 gramos por cada kilo de peso. Yo consideraría que para de peso total, 2.5 es suficiente, porque da mucha saciedad y es muy difícil que coman tanto. Luego, después de haber calculado obviamente la cantidad de calorías que me aporta la proteína, lo siguiente que calculo es las grasas. Que no haya menos del 20% valor calórico total que provenga de las grasas, para evitar así cualquier problema hormonal y hasta estreñimiento por la cantidad de proteína que están consumiendo. Regularmente no me gusta trabajar con menos de 0.5 gramos de grasa por cada kilo de peso. Y el resto, si nos queda, trabajar ya el tema de los carbohidratos. Entendido. Una pregunta, Xiomara, que me parece súper importante dentro de este mundo del fitness y culturismo, y la comentamos un poco antes de comenzar a grabar, es el tema del tracking, no, de las calorías y de los nutrientes que consumen. ¿Cómo son estas recomendaciones en tu práctica? ¿Recomiendas aplicaciones como MyFitnessPal u otras? Y no sé, ciertas particularidades que veo que siempre surgen en este mundo, ¿no? Como tengo que pesar los alimentos crudos o cocidos, no sé, ese tipo de cosas que generalmente son las preguntas que vienen por allí. Me parece súper interesante el tema del tracking, porque es algo que en ese mundo lo manejan súper
bien, un fisicoculturista o un atleta de fitness sabe hacer eso mucho mejor que cualquier nutricionista. Entonces me gustaría conocer un poco más sobre esa parte del tracking y cómo lo maneja. Bueno, eso es muy interesante porque yo nunca he visto a alguien tan, o sea, a atletas tan perfectos en eso que los culturistas. O sea, es impresionante. De hecho, cuando yo trato de hacerles la vida fácil y les digo, mira, una taza de arroz, no, dime gramos de arroz crudo, porque si lo pongo en agua, cocer, ganan A o ganan peso, entonces no me quiero pasar así. O sea, es impresionante, es un placer trabajar con ellos en ese sentido, ¿sabes? Que no tienes que estar atrás de ellos en nada, ¿ya? Pero bueno, lo que sí, bueno, la recomendación en particular es que utilicen siempre la misma aplicación, ¿no? Porque siempre tratan de ser tan exactos que me dicen, bueno, ¿y cuánto de esto, por ejemplo, cuánto de proteína tengo que comer al día, cuánto de grasa y cuánto de carbohidratos? Y me preguntan qué aplicación o qué tabla de alimentos estoy utilizando porque ellos quieren, que lo han metido en su aplicación y les sale otra cosa. Entonces, sí, son muy temáticos con eso, pero les digo, listo, lo que te haya salido a ti, ahí sigue con eso. Que si hay que hacer ajustes, los hacemos sobre eso. Aquí no hay nada perfecto, ni siquiera tu aplicación, las tablas que utilizo yo. El tema es ser constante con la misma tabla para que así, al momento de tomar decisiones, por ejemplo, bajar proteínas, lo hacemos bajo tu misma regla. ¿Ya? Sí, o sea, no hay shortcuts. Tienen que traquear su comida. Para esto hay que ser muy exactos porque un poquito más de algo sí podría hacer la diferencia. Entonces, en realidad con ellos no es mucho problema eso. O sea, sé que en otros deportes que he tenido experiencia sí es un poquito, no les gusta hacer eso, a mí simplifícame la vida y dime cuántas tazas de esto y ya. No, a ellos les encanta trabajar en gramos, si tienen que levantarse a las 3 de la mañana a comer, lo hacen. Sobre todo, bueno, los que usan farmacología lo tienen que hacer mucho por ciertas cosas, pero en realidad son muy disciplinados. No sé si querías saber algo en particular del tracking. No, bueno, sobre todo el tema de que la duda que veo siempre es que si crudos o cocidos, por ejemplo, cuestiones como el pollo o cosas así que... Claro, no, tienen que pesarlo. Las proteínas regularmente se recomiendan que las pesen crudas, si no es todos los alimentos, antes de ser cocidos, que los pesen porque va a depender mucho de cómo lo van a preparar. Puede ser que deshidraten mucho el pollo porque les guste comérselo casi quemado, porque así les gusta a ellos, y obviamente después la cantidad de proteína va a subir, ¿verdad? Porque como está deshidratado, es lo mismo. Entonces siempre la recomendación es que sobre todo al hablar de proteínas, estas se midan y se pesen crudas antes de ser cocidas. Ok, entendido, porque es algo que generalmente veo que hay un poco siempre está esa pregunta, ¿no? Sí, es de cajón, esa pregunta es de cajón en general. Sí, mira, súper interesante además lo que dices del manejo que pueden tener de los nutrientes, de los pesos, de las porciones y que realmente sí da gusto trabajar con ese tipo de atletas, pero que también para trabajar con ellos creo que tienes que estar metido mucho en ese mundo porque, o sea, tienen que confiar mucho en ti porque prácticamente saben tanto que ven algo que no les está funcionando y te dicen, mira, te vetan, ya, contigo no me está yendo bien, prefiero hacer mi cosa yo solo, ¿no? Xiomara, nos contaste un poco de los macronutrientes, pero ¿qué hay de los micronutrientes? Sobre todo cuando hablamos de ciclado, de manipulación calórica, dependiendo de la fase en la que estés buscando. ¿Tienes alguna consideración en particular con con algún micronutriente como tal? Bueno, regularmente lo que yo trato de hacer es, sobre todo con atletas mucho más comprometidos y que pueda estar dentro de su presupuesto, es hacer cada 4 a 6 semanas analíticas para ir viendo deficiencias y no suplementar
por suplementar, porque en realidad, bueno, no sé si parezca o no, pero el culturismo es un deporte un poco costoso con respecto a ese tema de la alimentación. Muchas veces no hay campeonatos locales, hay que viajar. Entonces todo eso le resulta al atleta muy costoso. Y acá, por lo menos acá en Ecuador, la mayoría de los atletas de culturismo no son personas que tienen tanta capacidad económica regularmente. No sé por qué, no sé por qué de repente es así, pero me gusta mucho con los que puedo trabajarlo así, hacer analítica siempre, para no suplementar si es que no lo necesitan. Pero regularmente las deficiencias que tienen son de vitamina D, calcio, zinc, magnesio, sobre todo las mujeres que pasan por deficiencias eh, energéticas por mucho tiempo, sobre todo las de la categoría bikini, que son bien flaquitas, bien delgaditas, de hierro, ¿no? Entonces, eso es lo que regularmente suelo suplementar con micronutrientes. O sea, con respecto a los micronutrientes, eso es regularmente. Porque hay muchas que ahora también no quieren comer carnes, quieren ser atletas veganas de culturismo, que lo hace muy complicado, y no quieren consumir lácteos. Entonces, regularmente todos estos micronutrientes que se observan deficiencias en las analíticas provienen de este tipo de alimentos. Sí, y entrando en ese tema, quisiera saber, sí, bueno, por curiosidad, si te has encontrado en tu práctica con muchas personas queriendo seguir, bueno, principalmente los dos tipos de dieta que están ahorita en la guerra, ¿no? Dietas, bien sea dietas cetogénicas o dietas basadas en plantas o veganas, que ya son las más estrictas en cuanto al tipo de proteína que se consume. Es algo que en el mundo del fitness y culturismo va subiendo exponencialmente o más bien no. Bueno, sí hay atletas que quieren cambiarse, por ejemplo, al vegetarianismo o veganismo, pero cuando es veganismo y quieren ser culturistas, que tienen que ganar mucha cantidad de masa muscular, y a veces salen también con que no quiero usar suplementos, quiero que sea de alimentos reales. La verdad es que es muy complicado. Les explico que es un deporte de apreciación estética, que van a estar compitiendo con alguien que sí come los alimentos que necesita comer, que entonces, lamentablemente a veces le digo que lo analice bien si esto es lo que en realidad quiere hacer, porque llegar a la cantidad de proteína que se necesita, como hablábamos hace un rato, para mantener la masa muscular, de alimentos reales o pocos procesados, es casi imposible. Hay mucho carbohidrato que los acompaña, mucha fibra. Los hace muy difíciles de digerir, con demasiada saciedad. No llegamos, y peor en la etapa de déficit calórico, que yo necesito subir bastante la proteína, bajar las calorías, es un tema que no me ayuda nada con la saciedad. Eh, También se cree, ya hablando de las Sí, dietas de sin duda hay moda, que tenerlo en cuenta. sí, hablando de las dietas de moda, regularmente se asocia mucho el culturismo, sobre todo en estas etapas de descenso de peso, con la utilización de las dietas cetogénicas. En lo particular, no la utilizo mucho porque no se pierde grasa más rápido que haciéndolo con un protocolo normal. Siento que pierden más bien mucho glucógeno muscular y les quita volumen, ¿no? Después se puede hacer una carga, pero muchas veces no nos da el tiempo. Entonces, les baja el rendimiento más de lo que ya les baja por el déficit calórico. De hecho, hubo un estudio que vieron que los atletas de fisicoculturismo que quedaban en mejores puestos no usaban la dieta cetogénica. Eran los que comían carbohidratos durante casi toda la preparación de descenso de peso. Entonces, porque les mantiene la masa muscular, pueden tener mejores entrenamientos, el pump está ahí. En una dieta cetogénica eso no pasaría jamás, llegan muy lisos, lo que pierden es agua. Entonces, podría servir de repente en atletas
de categorías mucho más que no necesitan tanto volumen muscular. Por ejemplo, en las atletas femeninas, bikini, que no necesitan tanto volumen, que no necesitan tanta vascularización. Entonces, si se someten a esta pérdida de líquido, en realidad las ayudaría porque se hacen mucho más chiquitas, más finitas y hacen una pequeña carga previa de 24 horas antes y les va muy bien. Pero en general no es un protocolo que resulta bien para todas, para todos en general. Perfecto, sí, eso hay que tenerlo en cuenta sin duda. ¿Y qué nos puedes hablar de las recomendaciones en cuanto a requerimientos de fluidos? Porque sabemos que sobre todo, bueno, cuando estás en esa fase de pegarte más, de que estás próximo a la competencia, también se busca a veces esa deshidratación o cómo se maneja a nivel general también, o sea, en el entrenamiento, cuando estás buscándolo. Cuéntanos un poco. Claro. Bueno, el tema de fluidos, por lo menos no entra no tiene mucha importancia hasta la semana previa a la competencia, ¿verdad? Porque esta es la semana de puesta a punto, que es donde ya se comienza a manipular electrolitos y agua para así mejorar la puesta en escena. Pero durante los entrenamientos, hasta por mantener también el tema de mantenerte, ay, se me va la idea, a engañar, no, es que regularmente como nosotros confundimos sed con hambre, ¿verdad? Muchas veces tenemos sed y lo que hacemos es ir a buscar algo para comer. Imagínate en déficit calórico y entrenando y con estrés. Regularmente muchas personas piensan que tienen hambre, no sienten sed y lo confunden. Entonces, mantener la hidratación a tope es lo que siempre yo les recomiendo a mis atletas y que hago yo cuando me preparo, que se vayan dando cuenta, bueno, el color de la orina, que eso ustedes ya lo manejan bien con el tema de correr, pero que tengan en cuenta que si están tomando algún suplemento, algún multivitamínico o algo, la orina podría salir un poco más oscura. Entonces, ver el color de la orina, basarse también en la cantidad de sed que tienen, pero puede ser que ahí ya estén deshidratados. Entonces yo más bien diría que puede ser un protocolo de tomar 1 litro de agua por cada 23 kilos de peso. Eso es lo que regularmente manejamos. ¿Ah? Y que tengan en cuenta que si pierden a ver, ¿cuánto era más o menos? El 2% del peso, lo que pasa también en el running. Si pierdes el 2% de tu peso en líquido, sobre todo cuando haces mucho cardio en esta etapa de definición, te va a reducir el rendimiento y al siguiente día, como comenzábamos al inicio, los entrenamientos tienen que mantenerse a tope. No importa que no estés comiendo la cantidad de calorías. Lo que tienes que mantener es el estímulo muscular para no perderlo. Y si pierdes más del 3%, ya se disminuye la fuerza. Entonces no vas a poder entrenar con las mismas cargas. Entonces, ese tipo de deshidratación, si es que cabe, lo dejamos ya para la semana de puesta a punto, pero no mucho antes. Xiomara, antes de continuar las otras preguntas, voy a volver un poquito hacia atrás con los nutrientes, que hay una parte que creo que nos saltamos, que es el tema del timing de los nutrientes, ¿no? Porque nos hablaste de las calorías, de los requerimientos o las cantidades, un poco del tracking, pero ¿qué tanta importancia tiene cómo distribuyes los alimentos a lo largo del día en relación con el entrenamiento, pero sobre todo enfocado en esta pérdida o este descenso de masa adiposa? Bueno, en realidad, a diferencia de la etapa de ganancia de masa muscular, el timing podría ser mucho más crítico con respecto, o mucho más importante tomar en cuenta es la distribución de proteína durante el día. Lo ideal es distribuirla en partes iguales durante la cantidad de comidas que deseamos hacer con el atleta. ¿Ya? Acá podríamos hacer 3, yo conozco muchos atletas que en esta etapa de descenso hacen 2 comidas al día, pero porque les gusta que sean grandes, les da mucha más saciedad, psicológicamente se sienten un poco más tranquilos, solo viven para esto, entonces pueden dormir mucho más tiempo,
¿no? Entonces, no tienen que estarse levantando muy temprano para llegar a hacer las 6 o 7 comidas que regularmente venían haciendo cuando estaban en etapa de ganancia de masa muscular, pero regularmente hacen entre 4 a 5 comidas diarias. Eso es lo más común. Distribuyen en cantidades en cantidades iguales la proteína durante cada una de las comidas y procurando que sean por lo menos 0.4 gramos de proteína o 0.5 gramos de proteína por cada kilo de peso en cada una de las comidas, ¿no? Entonces, eso es lo ideal. Es verdad que no existe la ventana anabólica, pero yo sí recomiendo que lo más pronto posible ya coman proteína post-entrenamiento. Si existe una pequeña ventaja con hacerlo y están en la capacidad de hacerlo, les recomiendo que lo hagan. Pero no va a afectar en nada si es que pasa una hora y de ahí ya recién puedo ir a comer. Los carbohidratos, como son, ¿se acuerdan que era ya lo último que dejábamos? Y a veces cuando son dietas muy bajitas en calorías, en realidad a veces solamente es un poquito de avena o arroz y de ahí el resto en vegetales. Muchas veces ha pasado eso en categorías de peso más pequeñas, a veces casi nada. Por eso es que mucha gente lo asocia con una dieta cetogénica, pero no es así, es el tema que no nos quedó espacio para más. Entonces, yo recomiendo que sea perientrenamiento, que pongamos esos carbohidratos, esos almidones, perientrenamiento. Y si solo nos permiten en una comida, post-entreno, para reposición de glucógeno muscular. No, y ahí como que también pudiera, esa atleta va a decir, bueno, por lo menos estoy comiendo el carbohidrato, este es mi premio, por decirlo de una Sí, manera. exacto. Exactamente. Mira, sabes que nos habías hablado brevemente sobre la disponibilidad energética, que puede haber baja disponibilidad energética, sobre todo en estas atletas que están asociadas más a bikini, que están en este tipo de categorías. ¿Qué nos puedes hablar de ellos? Es muy común que pase este tipo, o sea, que puedan presentar algunos trastornos a nivel de ciclo menstrual, deficiencias como tal, si puede venir asociado a alguna otra lesión, ¿cómo lo has visto? Bueno, es muy, muy común, es muy común. De hecho, yo creo que no hay atleta que compita y que no pase por esto, por una deficiencia de disponibilidad energética, por lo menos en las últimas etapas de su preparación. Porque las calorías a veces suelen ser tan bajitas que en realidad no llegamos a más de 20 calorías por cada kilo de peso de masa magra, en algunos casos. Lo que sí tenemos que tratar es de que sea el menor tiempo posible para que los daños o las adaptaciones metabólicas que tenemos a esto sean lo más cortas y se puedan revertir. Pero, por ejemplo, hubo un estudio finlandés, si no me equivoco, donde las atletas, por ejemplo, después de 3 o 4 meses de salir de la competencia, ya habían ganado el peso que tenían y un poquito más. O sea, ya estaban en su peso de inicio de preparación, pero no recuperaban todavía la menstruación. Entonces, ¿qué pasa regularmente también con esto? Las atletas me dicen a mí, ay, para mí mejor, imagínate, paso todo el año sin menstruar, sin que esto me moleste, sin que esto interfiera en mi entrenamiento, pero mi única manera de convencerlos es decirles, bueno, si ves que esa molestia que tienes en la rodilla puede ser porque tus estrógenos no están funcionando bien y lo más probable es que te vas a lesionar. Y esa competencia por la que tanto te has esforzado, de repente no llega. Entonces, ahí como que un poquito ya cuando les llegas a esa parte, porque el resto de repente no le interesa. Cuando llegas a esa parte, como que les haces clic y dices, bueno, sí, es verdad. Entonces comenzamos a hacer conciencia con respecto a esto. Pero esto se puede evitar simplemente como lo que decía al inicio, que tus cortes de peso no sean tan abruptos, ¿no?
tener por lo menos unas 26 semanas, aunque suene mucho y me dirán, ay, pero es casi medio año, pero es lo que se toma, porque así evitamos estos problemas, que hayan unos déficits tan severos. Yo he tenido atletas que han venido de unas dietas de 900 calorías, haciendo doble jornada de cardio y una de pesas. O sea, yo ni siquiera lo puedo creer. Wow. Es de loco. Es de locos y es lo que yo digo, es el único deporte. Ustedes corren, ¿verdad? Ujú. Ya. Ustedes cuando llegan a la carrera llegan contentas y con mucha energía y terminan cansadas. Nosotros en cambio llegamos muertos. Llegamos como cuando ustedes llegan y salimos en tacos, con sonrisa y viéndonos muy fuertes, pero en realidad por dentro te quieres morir. O sea, a mí me pasaba que yo tenía que sonreír y estaba tan cansada que me comenzaba a temblar aquí y yo decía, se me ha de ver terrible, y tenía los dientes pegados de lo que no, a la lengua y todo pegado de lo que no me había hidratado. Entonces, es complicadísimo. Entonces, imagínate, pasar por lo menos 6 semanas en dietas de 1000 calorías, entrenando y así, imagínate. Sí, Xiomara. Y claro, hay una Y línea muy delgada entre esto que nos estás hablando y posibles desórdenes de la alimentación en este deporte. Y quería, bueno, la bibliografía o la evidencia puede decir ciertos porcentajes, ciertas prevalencias, pero en tu experiencia has tenido que lidiar con casos eh, en los que hay o sea, como que un trastorno de la alimentación como ya diagnosticado, tipo anorexia o algo así, o no te ha tocado lidiar con una persona que esté en una condición tan delicada como esta. Yo diría que lo admitan es un poco complicado. Ujú. Regularmente eso se lo guardan mucho, pero yo creería, viendo cómo se comportan los atletas, sobre todo las mujeres, luego, porque a los hombres regularmente sí les gusta entrar en esta etapa que después crecer y verse más grandes, pero a las atletas femeninas no. Y es la presión de, ay, te veías tan bien, pero te estás tan bien, ¿qué pasó? ¿Qué te pasó? Porque las obligo a que ganen peso de nuevo para que recuperen su menstruación y todas las hormonas de nuevo estén bien, pero sí pasa mucho. O sea, es muy común por lo que comentábamos, por la presión de que estaba tan bien y ahora todo el mundo hace el comentario de que no, de que eres la campeona y cómo te permites estar con sobrepeso. Muchas cosas que pasan luego que a veces no se comentan o no se saben mucho. Regularmente, por ejemplo, a nivel de redes sociales, vemos a estas competidoras todo el año bien, pero no, son fotos que repiten y repiten y durante su etapa de preparación no las suben. Entonces, ¿qué es lo que tengo en consulta? Clientes nuevos o pacientes nuevos que quieren competir porque piensan que eso es saludable y que así van a estar todo el año. Entonces es muy importante comentarles que eso no es real, que si se mantienen así nunca van a progresar en el deporte. No puedo ganar masa muscular estando definida todo el año, es imposible. Y si yo no gano masa muscular o pulo mis falencias, porque todos tenemos algo que mejorar, no voy a mejorar en el deporte. Entonces, es muy importante, como yo decía al inicio, ¿para qué quieres perder tanta grasa? ¿Estás seguro de que quieres competir en esto? Este deporte no es como el fútbol, que haces goles y eso es lo que te lleva a la gloria o tienes habilidades. Este deporte es pararte a que te juzguen a alguien por cómo te ves. O sea, no se mide el esfuerzo, no se mide que tan bien tú levantas las pesas, no voy a inventar tonterías, pero es simplemente cómo te ves. Y, y es tan subjetivo que el entrenador y todo tu entorno te dicen que tú eres el mejor, que te lo terminas creyendo y cuando no pasa, porque yo te aseguro, hasta el que quedó en último lugar pensaba que iba a ganar. O sea, no es que llegó y dijo, ah, ya bueno,
que cuando eso pasa y no ganas o quedas en los últimos lugares, asocias con que es que comí mucho, es que no entrené más. Y ahí entra el tema de la vigorexia y se ve a esta gente haciendo mucho más cardio que antes cuando no era, lo que te faltaba era tiempo. Total. Para este deporte se necesita tiempo, más que aptitud. Tiempo de que madure tu masa muscular, tiempo para bajar grasa. Hay gente que también, el entrenador le dice, no tenías grasa, lo que tenías es agua. No, había grasa ahí. Todavía tenías que bajar un poco más, tenías que darte más tiempo. Pero así es. No, me encanta que hayas traído todo este tema a colación. Justamente hace como una semana estaba hablando con una atleta venezolana que ella compitió en bikini, le fue muy bien, ganó dos competencias aquí, creo que ganó una también internacional, pero ella me decía, la que cree que compitiendo en culturismo o en fitness es salud, está equivocada, porque hay momentos en que estás muy poco saludable, como lo dices tú, estás sufriendo mucho y no puedes pasar todo el año. Sí, bueno, y creo que tú colocaste un post en Instagram hoy o ayer, lo leí, que hablabas también de esto, que no siempre podemos estar igual y que la gente te juzga porque dice, ay, pero si en la competencia te veías tan magra, tan poco de grasa, mírate ahorita, estás como gordita. ¿Sabes? Entonces, Mira, a nivel psicológico, o sea, sobre todo es para nosotras las terrible, mujeres, es muy duro, o sea, debe ser es muy durísimo. duro. Mira, lo vivo, te podría decir que a diario, ¿ya? Pero bueno, tengo 40 años, sé lo que pasa en el cuerpo y sé lo que yo quiero para mi salud. Yo someto mi cuerpo cuando voy a competir a un extremo que mi deporte lo exige, porque si no, ¿para qué me voy a parar ahí? Tengo que hacer lo que Claro. tengo que hacer, ¿ya? Pero me ha pasado que van al consultorio y abro la puerta y me dicen, ¿eres tú? O sea, porque me ven en Instagram, me ven así súper rayada y estoy normal. Y lo veo siempre. Entonces, yo que sé lo que tengo que hacer y lo que les comentaba y que ay, a mi edad ya no me dejo como que llevar por eso, pero ustedes se imaginan una chica de 14, 15 años sometida a que te juzguen, a que tu mamá te diga, eres la más linda, que te juzguen y después resulta que quedaste mal o quedaste muy bien y después tienes que entrar a esta etapa de recuperarte para poder seguir avanzando en tu deporte y que la gente te diga, pero si estabas tan bien, ¿por qué te engordaste así? Y es súper Tienes que tener complicado. No sé una madurez muy grande, o sea, tienes que ser una persona muy a mí madura si y me muy lo centrada. preguntan, sí, a mí si me lo preguntan, no es un deporte para adolescentes o para adultos jóvenes. En realidad, no. O sea, como la presión podría ser mucha, sí te puede dar algo de depresión. Lo he visto en atletas de 25 o 26 años, con mucha presión para, para mejorar o sea, para mantenerse así y al mismo tiempo mejorar. Y yo creo que ahí viene el tema de usar ayudas de otro tipo. Porque entonces le dicen, listo, si no estás dispuesto a sacrificar esto, entonces tenemos que hacerlo de acá. Entonces, con esta presión, y peor, si todavía tienes un sponsor atrás, ¿no? Que está que te dice, bueno, tenemos que hacer la foto, y después tienes que ir a tal evento y que te vean así 24/7, 365, es mucha presión. Entonces, someter esto a alguien sin criterio, yo creo que podría terminar destruyéndolo. Sí, además, otra cosa que mencionamos, no sé si antes de grabar o al inicio, que es el tema de desprenderte de la vida social. Esto De la para un vida. adolescente o un adulto joven es, es complicado. Son muchas cosas, son muchos sacrificios realmente. No. Mira, Xiomara, mencionaste lo de otro tipo de ayudas y de eso no vamos a hablar, pero O sea, imagínate, me trajiste a la mente el tema de los suplementos, ¿no? Entonces no, para nada. quería saber más o menos qué suplementos
son importantes, bueno, o que tienen suficiente evidencia científica y sobre todo que tú manejes de manera práctica con tus clientes? ¿Cuáles son los que crees que son de más importancia para, bueno, para ustedes, para los atletas que participan en los eventos de fitness y culturismo? Claro, bueno, hablando de suplementos legales y que funcionen, en realidad son muy pocos. Un ambiente donde los suplementos siempre han sido la base de la pirámide, más allá del déficit calórico y todo es, bueno, quiero competir en X cantidad de tiempo, a ver, ¿qué quemador voy a usar? Es lo primero que me preguntan. Pero no, o sea, en realidad hasta ahora, un quemador que funcione y que sea legal, hasta ahora no he podido trabajar yo por lo menos con uno que funcione. Yo puedo decir con mucho seguridad y orgullo, y mis atletas que han quedado en buenos puestos, jamás han usado un quemador de grasa. Yo les digo, el quemador de grasa que ustedes tienen es tiempo y saber qué hacer. Necesito que ustedes me den tiempo para poder hacer bien las cosas. Entonces, lo que siempre tenemos que tener en cuenta con los suplementos es darnos cuenta de que el etiquetado esté bien hecho. Como hay muy poca regulación, la etiqueta puede decir cualquier cosa. Cualquier cosa. Entonces, sobre todo los profesionales que estamos llevando a los atletas, que estos tengan análisis científicos serios, estar lejos de las mezclas patentadas secretas que tienen nombres extraños que no sabemos ni qué tienen. Sobre todo si el atleta, ya hablando de este deporte en particular, va a competir en culturismo natural, ¿sí? Están sujetos a pruebas de doping. Muchas veces las proteínas traen ciertas cosas que no deberían tener, como clenbuterol, por ejemplo, que es un quemador que no es legal, que lo utilizan mucho. Entonces, a veces la carne viene con esto, la carne de res, o a ciertos suplementos, entonces hay que tener como que cuidado ahí. El suplemento creo que más usado por todos los atletas, que es la proteína en polvo, que yo creería que no es un suplemento, sino otra manera de consumir proteína, pero lo está considerado suplemento. Ver que el tema del protein speaking, ¿no? Que en realidad el aminograma sea el correcto, que no esté reforzado con aminoácidos baratos, que muchas veces el problema es que eso de ahí como que interfiere en ciertos receptores de otro tipo de aminoácidos que nos pueden ayudar a mejorar la masa muscular. Entonces hay que escoger proteína de buena calidad si es que necesitamos el suplemento, y si no, que vengan de los alimentos, que su matriz es mucho mejor. Con respecto a la proteína en polvo, también tener en cuenta el tema de la leucina, que el producto tenga por ahí entre 2.7 a 3 gramos de leucina por cada 25 gramos de producto. Eso sería un buen producto ya si partimos por ahí. Muchas veces también nos dejamos llevar por el tema de que el cierto estudio científico dijo que mejoraba X cosa, y muchas veces es tan insignificante que a veces ni vale la pena. Y en algunos casos se ha visto que puedes dañar otras cosas. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Creo que a veces dicen la magnitud versus el efecto, ¿verdad? Sí, Entonces y muchas veces se ve también, mucho. y muchas veces también que no sabes al final el efecto que tiene en el rendimiento y tampoco sabes a ciencia cierta como que, ajá, cuántos kilos de masa muscular me va a ayudar realmente a aumentar este suplemento, ¿sabes? Como que Claro. falta Sí, información. criterio. Porque, por ejemplo, el del cardio en ayunas, ¿verdad? Que quema, que oxida más grasa, utiliza más grasa como fuente de energía, pero por ahí serán unos 30 gramos más. O sea, ¿qué tanto me puede significar a mí quemar, o utilizar, oxidar 30 gramos más de grasa? Si esto me cuesta a mí levantarme mucho más temprano para hacer este famoso cardio en ayunas. Hay personas que le dan más apetito si entrenan en ayunas el resto del día. Entonces, ¿qué tanto me puede beneficiar quemar o oxidar 30 gramos más de grasa al día por hacer este cardio?
Y bueno, y evitar suplementos novedosos. Nunca utilizo suplementos que recién salen. De verdad que si me pueden decir, viejita loca, que no quiero utilizar nada nuevo, pero prefiero que otros se equivoquen. Porque mis pacientes no son como que los conejillos de India. No me gusta, no me siento cómoda y siempre voy a apuntar a que si algo no funcionó fue por eso, y no me gustaría darle responsabilidad a un suplemento de eso. Si igual está, si vemos la pirámide de importancia, sobre todo al bajar de grasa, los suplementos están al último, entonces no me parece importante. Entonces, si el suplemento no tiene evidencia científica, ¿para qué? Y si tiene evidencia y solo ha sido probada en animales, no me atrevería a usarlo aún. Y si tiene evidencia de calidad, igual esperaría, ya que muchas veces estos estudios científicos también están influenciados por gente que les interesa que tengan estos resultados. Entonces no sé qué tan fiable podría ser. Pero si hablamos de los suplementos que yo más utilizo, podríamos decir que son unos 5 a lo mucho. Por ahí utilizaría el multivitamínico, pero no estos que vienen en las funditas, no sé si los han visto, que vienen varias pastillitas y unas pastillotas grandotas, no sé si los han podido ver. Tienen como unas fundas y son bastantes, sino que más bien lo que decíamos, hacer una analítica, y si no hay cómo hacer, un multivitamínico común. Ese sí lo daría por si acaso. Porque como estamos en una dieta donde podría ser que al final del día, para ahorrarnos calorías provenientes de los carbohidratos, de repente ciertas frutas se van, entonces los pondría ahí. Pero si se puede hacer una analítica previa, preferible. De ahí omega, es muy importante, de 1 a 2 gramos al día, vitamina D3, hasta 5.000 UI diarios, sobre todo en atletas que no salen mucho al sol. También el de cajón, creatina, la creatina monohidratada, post-entrenamiento, me mantiene la masa muscular, me da fuerza, pero hay que tener mucho cuidado con las categorías de peso. Si las categorías por peso, que pasa mucho en culturismo clásico y culturismo, sí recomendaría ir haciendo descargas progresivas. Y una semana antes de la competencia, no utilizarla, y luego utilizarla las 24 horas antes que tenemos después del pesaje para que haga carga de carbohidratos. Y de ahí creería que otro que nos sirve muchísimo, sobre todo porque vamos a estar con mucha fatiga por el déficit calórico y los entrenamientos dobles en algunos casos, cafeína. Preentrenamiento sería ideal. ¿Y qué nos Me hablas gusta de más los BCA? utilizarlas. No, pero eso no. No, prefiero usar la proteína entera, aunque sabes que muchas, como decimos, cada uno es un mundo. Yo he tenido atletas que, no sé si es psicológico o en realidad todavía no sabemos cómo funcionan y si funcionan, pero les da mucha energía entre entreno. Entonces, pero algunos hemos visto que tienen cafeína y otros sí tienen carbohidratos, entonces es como lógico. Claro. Lo bueno de la cafeína también, que he visto en algunos atletas, es que te disminuye el apetito. Cuando tenían ganas de comer algo dulce, les da ansiedad, toman café y como que ese sabor residual que les queda les ayuda muchísimo. Entonces, aquí hay que usar todos los trucos. Todas las estrategias. Sí, muy diferente a las otras disciplinas deportivas. Y eso comentábamos al inicio, que cuando yo empecé a estudiar nutrición deportiva, en realidad me incliné mucho más que rendimiento hacia composición corporal. Y me di cuenta que eran dos mundos totalmente distintos. Cuando hablamos de rendimiento, estamos preocupadas de los carbohidratos y que tengamos la energía disponible. Y en cambio acá, yo estoy muy preocupada de la proteína, y si estás cansado, no importa, dale y vamos a ver cómo llegas. Sí.
Totalmente. Mira, y esta una de las últimas preguntas, Xiomara, y creo que seguro es de las que más te hacen. ¿Es esencial el cardio para perder efectivamente la grasa? No es esencial. La grasa yo la debería perder con un déficit calórico bien planificado, ¿ya? No es esencial, porque hasta podría ser en algunos casos como contraproducente. Podrían haber interferencias, porque podría interferir con mi entrenamiento de pesas, ¿verdad? Que para mí es lo más importante, este estímulo para mantener la masa muscular en un déficit calórico. Entonces, si yo voy, hago cardio, me canso y de ahí mis pesas van a ser, mi entrenamiento de pesas va a ser muy pobre, en realidad le estoy dando prioridad a algo que no me va a aportar mucho beneficio. Eh, no recomiendo yo, en términos generales, hacer más de 6 horas a la semana de cardio. O sea, más de eso, en realidad, debería ser demasiado, y sesiones por ahí muy separadas de 30 minutos. Y a mí me gusta mucho, sobre todo cuando yo me preparo, que sea de intensidad moderada. Se puede hacer cualquiera, en realidad, el que el atleta se sienta cómodo y tenga tiempo de hacer. Pero el HIIT, no, a mí en lo particular no me gusta mucho, y el LIS me tomaría mucho tiempo. Entonces, yo creo que intervalos o moderada está muy bien. El único momento en el que sí se puede usar cardio un poquito más tranquilos es en las atletas de bikini. ¿Por qué? Porque como ellas no necesitan tanto volumen muscular, no me preocupo mucho por eso, ¿ya? A veces mientras más finas lleguen y más elongadas, mejor. Y segundo, que sí podría ser hasta una estrategia para generar más déficit calórico, porque ellas son las que yo les contaba que tenían dietas de 1200 para abajo. Entonces imagínense, no me está bajando mucho, ahora le bajo a 1000. Es muy poco. Entonces, con ellas sí podría ser bueno darle otra jornada de cardio al día para que aumente un poco el gasto. En general, más que cardio, me gusta decirle al atleta, muévete más. Entiendo que me pasaba a mí, yo llegaba a acostarme y me quería morir, pero mi entrenador me decía, no, muévete, tú vas a hacer todo parada, vas a hacer todo, hasta hacer tus dietas y todo, si es posible, en la bicicleta. Y yo no entendía por qué. Y era porque, obviamente, como no tenía tiempo de hacer más cardio y no quería bajar mi ingesta, pues tenía que aumentar mi gasto, y eso tenemos que hacerlo con el NIT. Entonces, aumentando el NIT. Ajá. Sí, Hay que eso se usar me vino a la todo. mente de una vez, ¿no? Que al final de lo que se ha hablado últimamente es esto, ¿no? Que el NEAT, ese gasto energético que no está asociado a la actividad física, es inespecífico, es quizás el determinante de quién pierde peso o no. Por ejemplo, en otro ámbito como son corredores, triatletas, ultramaratonistas y esto, imagínate, son bueno, no sé, 100 kilómetros, 150 kilómetros a la semana, más lo que haces en el gimnasio, o sea, el gasto calórico por actividad física es súper alto, pero esa gente está tan cansada que de resto trabajan, o si trabajan, trabajan sentados en una computadora todo el día, no se quieren mover, y si no trabajan, lo que hacen es dormir. Entonces ese NEAT, por eso no pierde, o sea, porque imagínate, si no estarían perdiendo peso constantemente, no dejarían de perder peso nunca. Entonces, bueno, esa parte del NIT es súper interesante, y la gente pues no se mueve, la gente tiene que y, moverse. y, y sabes que yo no le daba crédito. Llegó un momento en mi preparación que yo me estanqué, a pesar de que contaba mejor los macros y todo, me estanqué y me comenzó a decir, no uses el ascensor, necesito que te parques lejos, o sea, todas esas cosas que utilizábamos en obesos, ¿no? Para que en personas con sobrepeso, para que vayan aumentando el gasto, y fue así, comenzó a mejorar todo, y desde ahí es algo que le recomiendo mucho a mis atletas y a las personas que quieren bajar peso. Traten de moverse más en general.
es una diferencia. Todos los que hemos estado ahorita en confinamiento, es impresionante cómo ha bajado nuestro metabolismo, y estamos todos con un poquito más de peso porque nos movemos menos. Y me dicen, pero ¿cómo lo mismo? De hecho, hasta creo que estoy comiendo menos, mis pacientes. Y yo, pero es que te estás moviendo menos. Entonces, no, a veces no nos damos cuenta. Sí, bueno, Y también el cuerpo quiere siempre guardar, ¿no? adaptarse, exacto, y adaptarse para poder sobrevivir. Y mucha gente piensa que como el culturista tiene mucho músculo, quema calorías como loco, ¿no? Que el músculo en realidad es una máquina de quemar grasa. Y yo les digo, entonces ustedes no han estado nunca en una preparación de un culturista. La dieta es básico, o sea, tienen que hacer dieta hipocalórica sí o sí, si no, no llegan. Entonces, en realidad, el tema de la masa muscular, de ganarla, sí, es una masa activa, es muy importante para muchas cosas, pero no te garantiza que tengas definición o que seas una máquina de quemar grasa. Tienes que hacer dieta, Así sea la es. categoría en la que participes. Mira, Xiomara, yo tengo una última pregunta, a ver si nos puedes Sí, contar encantada. para nuestros oyentes y bueno, también para conocerlo, porque lo manejo a un nivel muy superficial. Esa última semana, ya para estar listo para montarse en tarima, eh, en cuanto al consumo de carbohidratos y la parte de la deshidratación, ¿nos puedes contar un poco qué es lo que se hace de manera práctica y por qué se hace? Bueno, ahí sí se ha mezclado un poco la experiencia, Ujú. esta ciencia de gimnasio de todos los años con la ciencia, la evidencia científica. Esto es tan, yo diría como mágico, porque depende de cada uno. Nunca puedes utilizar lo mismo protocolo con todos, ni con esa misma persona todas las veces. Lo que te funcionó en una competencia puede ser que sea terrible en la siguiente, y en realidad hasta ahora no sé por qué. De verdad no sé por qué. Pero en términos generales, bueno, lo que regularmente se hace es comenzar a bajar los carbohidratos, ¿no? Para que los depósitos de glucógeno estén súper bajos, y a aumentar muchísimo la ingesta de agua. De hecho, hay atletas que, de acuerdo al peso, pueden consumir hasta 10 litros diarios. Ya es altísima, altísima agua. Bueno, me imagino que el tema debe ser porque aumenta la diuresis, y después cuando voy bajando la cantidad de líquido, mi diuresis está igual, o sea, voy al baño igualito como iba antes, cuando estaba tomando los 10 litros, entonces ya al final ya estoy deshidratada sin necesidad, por lo menos no lo usamos en nuestros atletas, usar diuréticos, para nada. Eh, Regularmente se empieza con el sodio normal, unos 2 gramos al día, y luego, a diferencia de lo que hacen muchas personas y piensan que es así, subimos el sodio, subimos el agua y subimos el carbohidrato. Muchos atletas que vienen de la vieja escuela hacen todo lo contrario, lo que te decía. Baja el carbohidrato hasta el día de la competencia, el día de la competencia no toman agua, el día de la competencia no consumen sodio, entonces llegan súper planos y no entienden por qué. Y se veían muy bien hace una semana que comían normal y que tomaban líquido normal. Entonces me preguntan, ¿y cómo así tu atleta está tomando agua con sal y comiendo Fruit Loops? O comiendo, les mando a comer mucho las gomitas, los gummy bears, ¿ya? Y en cambio, acá siempre se ve a la gente comiendo arroz, tratando de cargar con arroz, sin agua y sin sal. Imagínense pasar esto con la lengua totalmente seca, no tiene sentido, ¿no? O sea, siempre les trato de explicar que la única manera de que entre el carbohidrato al músculo para que ustedes tengan ese pump es con agua y sodio. De ahí no va a poder entrar. Entonces, aquí fue por eso yo cuando se mezcló como que la ciencia con lo que siempre han venido haciendo. Entonces, comenzamos a hacer esta depresión de líquidos una semana antes. Cuando ya llegamos a una poquita cantidad de carbohidratos, comienza la carga, pero debería hacerse con agua
con bastante agua y con sal, para así asegurar que el músculo en realidad se cargue y se vean los resultados. Y bueno, pero también eso depende mucho de la categoría. Las mujeres no podemos hacer eso, porque nos veríamos como muy infladas y nos veríamos muy venosas. Y las categorías fitness no deberían verse vascularizadas. Entonces, tienen que tener mucho tino con respecto también a la categoría. Regularmente como que todos se meten en el mismo saco de que tienen que estar definidas y marcadas y que se vea la estría del músculo y la vascularización, pero hay categorías que eso es sancionado. Claro. Eso más se ve en fisicoculturismo, el que hemos visto siempre del Mister Olympia y eso. Uh-huh. Pero debe ser impresionante, o sea, para ti como profesional, ver todos estos cambios a nivel de composición corporal. O sea, debe ser, bueno, y que los has visto, además los experimentas tú misma. O sea, debe ser, wow, impresionante. Sí. Xiomara, llegamos a la última pregunta. Es como, yo me imagino... Dime. No, Claro, termina, claro. termina tu idea, termina tu idea. Yo me imagino que debe ser como cuando ustedes ven que sus atletas mejoran sus tiempos, no sé, es impresionante, o sea, cómo tú lograste llevar a este atleta de esta manera, este shape, al de acá, y usando mucha ciencia, muchos cálculos, cuando yo le comentaba al inicio, que regularmente los entrenadores no confían en que un nutricionista pueda llevar un atleta de fisicoculturismo. ¿Ya? Y yo me atrevería a decir también porque siempre al nutricionista, pero sobre todo nos han enseñado a que debemos mantener la salud de nuestro paciente ante todo. Entonces escuchar este tema de subirle demasiado las proteínas y bajarle los carbohidratos y hacerlo entrenar, así sea con fatiga y la manipulación de sodio, va como que en contra de las directrices de salud. Entonces, claro, de repente uno que otro se ha haber topado con esta traba, pero en realidad sí podemos, o sea, es impresionante salud, un poco, sí se puede hacer, y se puede cambiar muchísimo, muchísimo la composición corporal. Y además que es importante que, o sea, es muy diferente, yo siempre se lo digo a mis pacientes y a la gente en general, es muy diferente cuando nosotros salimos de la universidad a cuando te especializas también en el deporte, que empiezas a entender que muchas veces el deporte no es salud y sobre todo si te manejas con deportistas de élite. Entonces el manejo empieza a ser totalmente diferente y nuestra visión como nutricionistas también cambia totalmente. O sea, cuando te adentras al deporte y tú dices, bueno, a lo mejor esto lo voy a mantener por un tiempo muy corto, pero me va a dar estos resultados. Y tratas de balancearlo con la parte de la salud, pero al final como que buscas un resultado por otro, ¿no? O sea, y de manera de corto plazo. O sea, es bonito, me parece que es bonito trabajarlo y verlo de esa manera. Exacto, y sobre todo el tema, o sea, yo creo que como que nuestra labor ahí como nutricionistas deportivas o como nutricionistas de deportes de fundación estética en este caso, es saber reconocer cuánto tiempo es prudente hacer las cosas para lesionar lo mínimo que se pueda, claro, ¿no? Es lo que yo les decía, si tú quieres llegar con tu salud dentro de lo que se pueda bien, o salir de eso rápido, necesitamos tiempo. No hagas locuras, necesitamos tiempo, necesitamos control. No te gusta pincharte para hacerte exámenes de sangre, hay que hacerlos. Hay que ir teniendo el control, saber reconocer hasta cuánto se puede, porque el atleta, sobre todo en culturismo, es capaz de hacer cualquier cosa. Más bien está preguntándote qué es lo que tengo que hacer para llegar así. Una de las ventajas que tiene el atleta de culturismo es que tiene un deadline. Porque me dicen, ¿cómo es posible que ustedes lleguen a esa cantidad de grasa y yo no lo puedo hacer, una persona que no va a competir? Y yo les digo es que nosotros tenemos tiempos que cumplir, nosotros no podemos tener errores. Si nos tocó Navidad hacer dieta, Navidad hacer dieta, porque si no, no llegas. Entonces,
esa es como que una ventaja que tenemos un deadline. Claro. Pero como nutricionista sí, es impresionante que a veces es lo que nos toca hacer, porque si no, se van donde el entrenador, se van a seguir lo que les diga el entrenador porque él sí le da resultados. Claro. No, y eso va a generar confianza de los atletas contigo. O sea, va a decir, ella, sabes, una persona que sabe cómo manejar y sabe cómo hacer que yo cumpla mi objetivo, que al final eso es lo que estamos buscando. Pero bueno, para entrar en la última pregunta, que no tiene nada que ver ya con nutrición, si tuvieras que elegir, Xiomara, una cualidad de tu personalidad o un hábito que tengas y recomendárselo a los demás, ¿cuál sería y por qué? Ay, yo cuando leí las preguntas, yo me puse a pensar y creo que debemos, aunque a veces pueda ser en realidad algo que no sea tan bueno, yo creo que debemos ser tercos, ¿no? Como yo les comentaba, yo empecé este deporte a los 36 años cuando todo el mundo me decía que no, cómo una profesional se va a parar en bikini, cómo una persona de tu edad va a pretender ganarle a chiquillas que están de 20, 18 años, muchas cosas, ¿no? Y cuando los entrenadores decían que una nutricionista no sabe nada de esto, sigan nomás mandando chía y comiendo quinoa, que nosotros eso de ahí no es para ustedes, esto de aquí no es para ustedes. Entonces, fui terca, y eso más allá de lo que haya logrado en mi deporte, que estoy muy orgullosa de eso porque en realidad fue muy duro, aprendí primero que esto me apasiona mucho, que dentro de mi carrera encontré un área que me encanta, entonces mi terquedad me hizo encontrarla. Y segundo, saber qué es lo que soy capaz de hacer. Si hubiese escuchado todas esas voces que me hablaban, en realidad eh, siguiera siendo nutrición de la que no me gusta, porque a mí la clínica no me gusta. De hecho, yo me retiré de la carrera de medicina ya un poquito avanzada para estudiar nutrición porque me gustaba esta parte de la composición corporal y si no lo hubiese experimentado, no hubiese visto que, que en realidad se puede, sí se puede hacer a cualquier edad, se puede hacer sabiendo lo que estás haciendo y experimentándolo, no hubiese pasado nunca. Y siento que desde ahí mi carrera despegó. Fue un antes y un después. Me generó confianza con los atletas, me generó confianza con los entrenadores, si bien sigue siendo difícil, porque es un mundo en donde no te quieren dejar entrar. Y yo creo que pasó mucho también en nutrición deportiva, en fútbol, en todo, porque era una cosa de hombres, exacto. Entonces, ir abriendo esos caminos y ver que nunca me lo imaginé, que tengo nutricionistas atrás mío que me dicen, yo quiero hacer lo que tú estás haciendo, a mí no me gusta la clínica, yo quiero saber más de esto, e inspirar de alguna manera a alguien, es increíble. Entonces yo creo que tienen que ser tercos, tienen que ser un poquito más tercos. Sí, Xiomara, y de verdad que, no, pues sin palabras en cuanto a todos tus logros, o sea, te admiramos muchísimo y sí, esa terquedad pues te llevó a donde estás ahora, pero sobre todo lo apasionada que eres con lo que haces y se nota, o sea, lo transpiras, ni siquiera tienes ni siquiera tienes que tratar de mostrarlo demasiado porque es algo que se puede sentir de una vez, además que, bueno, yo creo que el impacto, a medida que sigas creciendo en esta área, en tu país y en Latinoamérica, el impacto que llevas no solo se reduce a ti, sino a que quizás otras personas se interesen en esto y más nutricionistas con tu mismo interés puedan incursionar en este mundo que ha sido siempre tan cerrado
los entrenadores y los atletas y que quizás nunca quieren a estos como outsiders, gente fuera del círculo. Entonces, bueno, por eso, bueno, muchísimas gracias por esa reflexión del final, es súper enriquecedora y bueno, felicitarte no solo por la parte de nutrición, sino por todos tus logros en cuanto al tema de tus competencias y esperamos que esta pandemia termine en algún momento para que puedas volver a tu rutina, sobre todo como siempre. en el gimnasio, que debes extrañarlo muchísimo, ¿no? Porque es básicamente la casa, la casa de las personas que están en este tipo de disciplinas. Entonces, bueno, nada, agradecerte por tu tiempo y bueno, esperamos tenerte de vuelta en una próxima oportunidad, Xiomara. No, muchas gracias a ustedes por el espacio, por la invitación. En realidad, para mí es un gusto, porque no solamente, este tema muchas veces les interesa no solamente al atleta de culturismo o a los deportistas, sino que hay tanta desinformación con las personas que quieren mejorar su composición corporal por gusto, por un gusto personal, y regularmente a veces suele ser frustrante, sobre todo para mí, que se eximan de muchas cosas solamente por lo que han escuchado. Entonces, estos espacios son súper importantes para que la gente entienda que la nutrición tiene varios objetivos y que muchas veces se cruzan, ¿ya? Y que como decía hace un rato, no porque el atleta se vea bien o se vea definido o se vea musculoso significa que está saludable o que es más fuerte, ¿ya? Entonces, ir entendiendo esas diferencias y así ir sacando mitos. Y muchas gracias, me parece increíble el podcast. Estuve viendo algunos, vi el de Carlos Lezama, vi algunos, están muy lindos. Bueno, muchas gracias. Xiomara, un placer tenerte aquí y bueno, esperamos verte de nuevo muy pronto, tenerte. Bueno, chao. Te mandamos un abrazo, chao, chao. Esto fue Más que Nutrición. Suscríbanse y compartan este podcast si les gustó. Hasta el próximo episodio. Chao.